Muchachos, de esto depende su conexión laboral y es importante que lo entiendan porque estamos cambiando las dinámicas de empleo. Cuando surge la inteligencia artificial entendemos que esa era en la que entró, esa década en la que entró el internet y que marca la tercera revolución industrial, aquí podemos hablar que el internet va a ser ese movilizador social que tuvimos parecido al internet, porque nos va a cambiar muchos escenarios sociales y culturales que estamos viviendo nosotros actualmente, entre esos con más rapidez. Entonces vamos a entrar a hacer unos ejercicios facilitos, alisten por favor sus celulares, tómenle fotico a ese código QR. Y vamos a pensar un poquito de lo que pasaba antes. ¿Listo? ¿Lo abrieron? Ya les habilito las preguntas. Cuando yo era chiquita, yo quería ser o policía para defender la gente de los ladrones, o quería ser veterinaria, aunque me había mordido un perro, pero quería entender el comportamiento, después me enteré que eso es un etólogo, de los animales, y cuando va pasando el tiempo, comienzo a definir en mi colegio qué quería hacer realmente. ¿Listo? Entonces, por favor, ubíquense en sus 6, 8 años y escriban qué querían ser de grandes. Me encantan todos, pero me encanta el que pone youtuber. No está mal. Mire que en el 2015, cuando el Ministerio de Educación hizo una primera valoración de hacia dónde iba la tecnología y qué cargos se iban a necesitar 2015, uno de los cargos que salió fue ser youtuber. Y dijeron, no, pero eso no tiene sentido. No lo pusieron. Hoy asimilemos el youtuber al influencer, ¿sí? Porque finalmente es manejar redes sociales con un contenido X, ¿sí? Pero es una carrera, necesita unas competencias. Eso no es pararse uno y hablar ahí de cualquier manera, no pega. Yo sé por qué se los digo. Requiere unas competencias, entonces ese que puso youtuber está perfecto, todo es válido. ¿Listo? Vamos a la siguiente. ¿Por qué querían ser esos trabajos, esas profesiones? ¿Por qué? ¿Qué les motivaba? Yo ya les dije, yo quería defender las personas y por eso quería ser policía. Y un perro me había mordido y yo quería entender por qué el perro me había mordido.
Miren todo lo que nos inspira. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son tus motivaciones para estudiar lo que estudias o estudiaste hoy? Y la plata no está mal, partamos de ahí, se vale. Y vamos a la última pregunta de esta sección. ¿Qué motivó más tu actual elección? Bueno, vamos viendo que el gusto personal, lo cual es muy positivo. Vamos a volver a la presentación y ahorita seguimos con otras preguntitas allí que quiero que aterricemos. La tecnología siempre ha existido. Una piedra y un palito. Se perdió aquí la gráfica de acá. Una piedra y un palito que volvían un martillo, eso era tecnología en esa época. Las 4 revoluciones industriales siempre eran marcadas por tecnologías. Y esas tecnologías cambiaron los escenarios no solamente productivos, sino sociales y culturales. La educación surge formalmente en temas de productividad en los años 1800, porque lo que buscaban era fortalecer la formación técnica para la usabilidad de las herramientas. Solo que, ¿ustedes saben cuánto duró de la primera a la segunda revolución industrial? ¿Cuántos años? 100. ¿De la segunda a la tercera? ¿Quién da más? También otros 100 años. ¿Qué implicaba eso? Que esos 100 años no movilizaban mucho socialmente el tema del conocimiento, porque finalmente incluso yo le podía heredar el trabajo a mi papá y mi papá lo había heredado de mi abuelo. De la tercera a la cuarta revolución, ¿cuánto duró? Ahí sí me voy por acá. Más o menos. De la tercera a la cuarta, poquito menos, entre 25 y 30 años. Y ya estamos en la quinta más o menos desde el 2021. Y la cuarta se decretó entre el 2009 y 2011. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Qué implica esto? Que debemos ser conscientes del impacto que tienen las tecnologías a nivel social. Hay un inconveniente cuando nosotros reconocemos la evolución de las tecnologías a nivel social, y es que nuestros procesos cognitivos de aprendizaje no son igual de rápidos.
nosotros no aprendemos tan rápido como aprenden las máquinas. Nosotros nos demoramos más por muchas razones, por miedos. Entonces, los que están trabajando ya, que se están viendo enfrentados a utilizar una herramienta tecnológica, no necesariamente la inteligencia artificial. Cuando ellos ven que llega una tecnología, lo primero que piensan es, todo lo que yo sé, me lo van a quitar con una tecnología, me van a cambiar y me van a echar. Y eso pasó en muchos espacios hace unos cuantos años. Entran los chatbots y muchas empresas creyeron que los chatbots reemplazaban las personas. Y los call centers los disminuyeron y dejaron solamente especialistas. Pero resulta que los chatbots se volvieron respuestas, esa parte de las preguntas frecuentes, muchos chatbots los volvieron, fue eso, respuesta a preguntas frecuentes, pero no tenían necesariamente la interacción de inteligencia artificial o computación cognitiva, como se llamaba en esa época. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo como industria comienzo a ver la tecnología que me comienza a generar la gestión de partes de procesos, asumo que puedo ahorrar en personas. Y ahí es donde a todo el mundo le entra el temor de que nos echen o de que las tecnologías nos están reemplazando. Lo que sucede con la inteligencia artificial no es que nos vaya a reemplazar hasta ahora. La tecnología como inteligencia artificial nos va a llevar a que seamos reemplazados por personas que sí saben utilizar herramientas de inteligencia artificial. ¿Cuántos de aquí usan ChatGPT? ¿Cuántos de aquí usan herramientas de inteligencia artificial para diseño de presentaciones? ¿Para música? ¿Para video? ¿Para foto? ¿Qué sucede con estas inteligencias? Y aquí voy a hablar de estas 5 inteligencias que son claves, son 4, pero el impacto en la industria necesito que la tengamos muy en cuenta. Las inteligencias artificiales de las que acabamos de hablar son generativas y son las que están más a la mano de nosotros, pero no por eso no existían en otros escenarios. Todo lo que nosotros hemos manejado en Waze, esos datos son inteligencia artificial. Cuando se hablan de los carros autónomos, esa gestión de datos es inteligencia artificial. Cuando nosotros estamos hablando de la película Terminator, ¿quiénes han visto Terminator? Y es el mayor temor, ¿no? Que las máquinas vengan y entonces se apoderen del mundo y nosotros vivamos subterráneos y peleando con las máquinas. Esa es la máxima en temas de tecnología, pero hasta allá no ha llegado. ¿Quiénes conocen a Sofía? Ustedes sabían que Sofía, lo que va a decir va a ser terrible. Sofía era programada. ¿Que no era autónoma? ¿Quién sabía que no era autónoma? ¿Que era programada? ¿Qué nos vendían a nosotros? Que ella pensaba e interactuaba con nosotros. No. Resulta que siempre ustedes ven un presentador, una persona interactuando con él. Una, no en combo, una. Y le programaban las preguntas para que interactuara. Entonces no hemos llegado al escenario, aún están en pruebas, pero está aún en proceso de investigación. Entonces todo lo que nosotros estamos teniendo son las inteligencias generativas, inteligencia artificial generativa, que son las herramientas que tenemos más a disposición de nosotros. Pero hay un agravante. Para nosotros es común hablar de estas herramientas y lo hemos escuchado más sencillo, pero para la mayoría de profesiones no necesariamente lo son. Médicos, abogados, diseñadores, bueno, diseñadores sí, arquitectos más o menos, odontólogos, fisioterapeutas, o sea, gran cantidad de profesiones aún no lo están viendo. No necesariamente en sus pensum están teniendo contacto con este tipo de herramientas. ¿Y qué sucede con esto en el mercado cuando las empresas ya tienen este tipo de tecnologías a nivel de productividad? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué pasa con ese profesional que sale
y que no puede responder a un uso de tecnologías que el mercado sí lo tiene. Así es. Es como cuando surge el Internet, y el Internet de las capacidades más altas que abre es el e-commerce. Si una empresa pensaba que iba a mantener sus clientes, el e-commerce llegó y le dio una cachetada. Porque los clientes, al entrar a Internet, ¿qué encontraban? Mucha cantidad de proveedores y algunos de esos que podía comprar en línea. ¿Qué comienza a surgir en esos escenarios? La experiencia de usuario final. Y es cómo yo como cliente vivo este tipo de servicios. Y en ese contexto, lo que conocíamos como psicología de consumidor, dentro de mi profesión se comenzó a hablar fue de economía conductual y de experiencia de usuario, que es como se conoce hoy. Cómo los usuarios adquieren mejores servicios, como en su experiencia, y eso ha revolucionado mucho los escenarios comerciales. Pero ya no solamente se habla de experiencia del consumidor, se habla de experiencia de empleado. Muchas empresas están trabajando la experiencia de los colaboradores. Y esa experiencia de los colaboradores tiene muchas etapas asociadas directamente al contexto de conocimiento y de cómo yo vivo actualmente las empresas. Entonces, ¿qué sucede con la tecnología y la inteligencia artificial? La inteligencia artificial comienza a cambiar la experiencia interna a nivel productivo y es de los principales factores que yo debo reconocer. Cómo las tecnologías hoy facilitan. ¿Qué pasó con el confinamiento? Y ustedes se acuerdan de ese meme que dice que facilitó la transformación digital, el COVID. No fue el COVID, fue el encierro que nos obligó a que utilizáramos herramientas tecnológicas para seguir estudiando y trabajando. Pero ¿eso a qué nos obligó? ¿Quién antes del confinamiento conocía Teams y lo usaba? ¿Quién conocía Meet? Skype, que ya murió. Todas estas herramientas colaborativas, Zoom, todas esas herramientas colaborativas se fortalecieron y lo que hicieron fue construir más herramientas para que uno pueda estudiar virtual, mucho más sencillo, sin perder calidad. Hablamos mucho de la experiencia de nosotros como usuarios de la educación virtual, pero lo que pasa, ¿qué sucede cuando mi experiencia es distinta como usuario? No necesariamente es buena o mala si yo estoy garantizando un desarrollo de competencias dentro de un proceso académico, es distinta. Entonces les voy a contar una historia. ¿Quiénes saben la historia del carro Mercedes-Benz? ¿Cómo surgió el Mercedes-Benz? ¿Alguien la sabe? ¿Sí? ¿Alguien la conoce? ¿Más o menos? Creo que es 1883, 86, si mal no estoy, el señor Benz cogió un triciclo y le puso un motor. Y comenzó a hacer pruebas y comenzó a mirar si funcionaba. Y en esa dinámica, en una salidita a la calle, la gente socialmente se comenzó a persignar, eso está poseído, como que no tiene un caballo, eso que lo está moviendo, además ese ruido. Y el señor Benz le dio pavor y angustia porque la gente comenzó a mirarlo feo y mal y lo escondió. ¿Ustedes saben quién inventó la pastilla de frenos? ¿No? Bueno, entonces a la señora Benz se le enfermó, creo que fue un hijo, y el señor Benz no estaba. La señora Benz dijo, a mí no me importa lo que me digan, y arrancó en el triciclo, con el ruido que hacía, pues obviamente no era rápido, pero iba más rápido que si hubiera ido a pie. Incluso por ahí en Twitter sale un video de toda la historia creada. En Twitter no, en TikTok.
Y ella sale y lleva al niño, pues obviamente eso no tenía frenos, por eso les digo, ¿quién inventó la pastilla de frenos? La señora Benz. Y fue el primer vehículo a motor, con impacto social. Entonces imagínense, así como hoy hacen huelga los taxistas por el Uber, en esa época la huelga era de los señores, porque como así, que ya no tenemos caballos y entonces nosotros no sabemos manejar ese carro, entonces vamos a quedar sin empleo. ¿Ustedes se imaginan nosotros hoy manejados aquí por carruajes por la autopista o a punta de caballos? Eso es evolución social. Y esa es una de tantas historias donde un accidente genera tecnología también. Si yo en ese ejercicio de ese carro, triciclo o con tracción animal lo traigo hoy a un carro eléctrico autónomo, ¿cuánto ha pasado en términos de tecnología? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha implicado en uso? Es más público, es más común. Muy seguramente en esa época los que tuvieran un coche con tracción animal eran pocos. Obviamente hoy no llegamos a tener todos todavía carro autónomo, pero sí es más fácil que tengamos un carro. Ya no es solamente un lujo, es una necesidad, en esa época era un lujo. Entonces el impacto social realmente es alto y ahí estamos hablando de temas de mecánica del vehículo, formación a los conductores, mantenimiento de esos carros, sigue el desarrollo de esos carros, entonces ya entra el señor Ford, que era amigo del señor Michelin, y entre los dos también miran, ya no en Nueva York, sino miran en la Florida, inventar mucho más en términos de llantas para los carros, eran vecinos, entonces era muy fácil que sembraran ciertas plantas para mirar qué era mejor para la construcción, tanto mecánica como neumática para los carros. Y todo eso pasa socialmente, culturalmente y académicamente en términos de tecnología. Y cogí un solo ejemplo. Eso está pasando con la inteligencia artificial. Cuando yo me conozco con Oscar sobre el 2013, no hagamos cuentas, se hablaba y hoy todavía se dice que los datos son el petróleo del mundo, el nuevo petróleo. Cuando hay tal cantidad de información, ¿qué hace la inteligencia artificial para cualquier profesión? Gestionar esos datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sector productivo no tiene datos? Díganme uno. ¿Cuál se les ocurre? No recibe datos, no entrega datos, ¿cuál? ¿Ustedes creen que tienen opción de no tener empleo en cualquier sector productivo? Mientras que una fábrica de software puede tener 50 personas, 60, Bancolombia en el 2000, ¿cómo es que se llama este evento? Ahora se me olvidó, el que se hace en Cartagena de tecnología. No, el de Cartagena, el de tecnología. El que se hace en Cartagena en agosto o septiembre. Ay, ahora se me fue. En esa reunión, ahora se me olvidó. En ese evento que invitan es clientes, fabricantes de tecnología. Andycom, ay Dios mío, sabes que Acofi, tenía yo Acofi. Andycom. Bancolombia tenía 1.500 programadores y 2.000 analistas de datos. Un banco. Primer reto, porque la tecnología les va a hacer el resto. Tienen que conocer, no el sector de tecnología, tienen que conocer todos los sectores productivos o por lo menos el que les interese. Porque ustedes no van a trabajar para las áreas de tecnología,
ustedes van a ser transversales en cualquier industria. Así decir, pero es que yo voy a emprender y voy a desarrollar. Usted va a tener clientes y van a ser de cualquier sector. Uno de los programas que yo acompañé en la Nacional fue formar recursos en Atenea y tenía enfermeras aprendiendo animación. Y las enfermeras me preguntaban cómo pasamos la hoja de vida, como enfermera o como animación. Le decía, como ambas. Imagínense una empresa que desarrolle una solución para salud y tiene a la mano una enfermera que entiende de salud y de tecnología, de animación. Por eso el que yo como psicóloga estoy hablando aquí, pues yo sí lo vi como medio loco en esas épocas en las que hablábamos nosotros, pero hoy no lo veo tan loco. Porque hoy hablar de tecnología es hablar de talento. Primer punto que ustedes deben tener en cuenta, aprender de sectores económicos. Todo eso que ustedes soñaban al inicio, lo pueden trabajar hoy desde tecnología. No hay necesidad de que lo abandonen. Estuvo mal que este cantante chileno hubiera sacado una canción con la voz de Bad Bunny, o estuvo mal que Bad Bunny más bien aprendiera tecnología. ¿Lo uno o lo dos? Porque en vez de Bad Bunny aprender de tecnología, lo que hizo fue buscar anular este muchacho. Claro, hay un tema ético en la mitad, que eso es una línea muy delgada que siempre tenemos que tener en cuenta con los temas de IA, pero no por eso debemos frenar el desarrollo que se está llevando, porque es que el desarrollo se da con Bad Bunny o sin Bad Bunny. Así de fácil. Ayer mi hijo, que es de marketing, me mostraba una aplicación, no me acuerdo cómo se llama, y le decía, créame música de tal tipo, entre jazz, blues, reggaetón, salsa y no sé qué, y pum, le sacaba la canción de una, y que tenga una letra que vaya dirigida, pum, le sacaba la letra. Es su música. ¿Eso qué va a implicar? Que esa película de Spotify tenga versión 2, la de Netflix. Porque ya le toca crear otros escenarios para el contenido musical. Entonces, todo esto está de una manera tan acelerada que lo que habla el Foro Económico Mundial en los temas del futuro del trabajo es que debemos ser conscientes que la tecnología está y que debemos hacer una colaboración clarísima entre el sector público y privado. Porque el sector público, si bien es el que más empleo genera, debe desarrollar mucha política pública que facilite la implementación de tecnologías que hoy están. O sea, los abogados ya no pueden decir que un WhatsApp no es una evidencia. Los músicos ya no pueden decir que la música con IA no es válida. Puede que no sea la mejor voz o que sea una voz producida, pero existe. Entonces se deben generar otros parámetros. Podemos utilizar la inteligencia artificial para predecir mejor, a partir de modelos que se desarrollen, el clima. Y esa era una conversación que teníamos con el IDEAM. Aquí que tiene el observatorio, Copernicus es un proyecto de la Unión Europea de imágenes desde satélite. Colombia es uno de los países que tiene ese convenio. ¿Saben por qué no se ha desarrollado tanto Copernicus para Colombia? Porque no tenemos capacidad de nube para gestionar la gran cantidad de imágenes que pueden salir del país. Y es que es gran cantidad de imágenes porque por nuestras características sociales, de ecosistema, de biodiversidad, de diferentes climas, de salud, de enfermedades huérfanas, y se me quedan otras dos, somos de interés global en diferentes sectores productivos para predicción de enfermedades, generación de distintas ventas y demás. Entonces,
Cuando esto pasa en temas de tecnología, des en cuenta que el impacto es para absolutamente todos los sectores productivos. Ahora vamos con, saquen otra vez su celular. Y vamos a hablar de ese futuro del trabajo. ¿Cuál es el presente que ustedes están viviendo actualmente? Si la inteligencia artificial pudiera enseñarte instantáneamente un nuevo talento, ¿qué elegirías aprender? Varias de estas ya existen, ¿no? Una electiva de diseño de prompts para todas estas cosas. Bueno, muy bien. ¿Qué tan emocionante te parece la idea de tener un asistente inteligente que pueda ayudarte a hacer tus tareas diarias? Ok, vamos a la siguiente. Se lanza un videojuego en el que tú eres protagonista. ¿Cuál sería tu superpoder principal y cómo lo usarías para salvar el mundo? Vamos a seguir con la charlita que ya vamos a acabar. Si somos conscientes entonces de lo que está generando las tecnologías y que es un proceso natural y que no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor por todos los beneficios que nos traen las tecnologías. Algo que se habla desde la OIT es que hacia el año 2030 hay más o menos 170.000 cargos nuevos en distintos sectores productivos, generados por las nuevas tecnologías, generados.
Y esto puede llevar a que se reemplacen alrededor de 80.000 cargos actuales. ¿Sí ven que hay una brecha que no va a variar? Y esa brecha no va a variar es porque va a usar tecnologías dentro de sus mismos esquemas de trabajo. ¿Cuál es la invitación en este contexto? Uno, hablamos de upskilling y de reskilling. Los empleados, si yo soy psicóloga y me especialicé aquí en recursos humanos, yo me veía toda la vida de gerente de recursos humanos. Nunca me imaginé lo que hago hoy. De chiquita, mucho menos siendo tímida y miedosa e insegura. Cuando esto sucede en términos de tecnología, la invitación como seres humanos y el reto constante es que hoy debemos aprender mucho más rápido y actualizarnos mucho más rápido. Y a eso le sumamos que ¿qué puede pasar? Al que le gusta la música y estudia ingeniería puede crear música con tecnología y ya lo ven. Que la enfermera puede trabajar en animación. Entonces yo puedo aprender otras cosas distintas a lo que me desarrollé académicamente. O puedo fortalecer mi conocimiento, pero no hay ni pasividad ni hacia atrás. Ya no podemos durar muchos años con el mismo cargo, no se puede. Porque la tecnología nos está llevando a aprender constantemente. Algo que vemos mucho acá son las habilidades socioemocionales. Y cuando yo estaba presidenta de la mesa sectorial decían, sí, yo necesito un programador, pero que además trabaje en equipo, que se sepa comunicar, que escuche al cliente, que traduzca eso que escucha en un documento, entonces que sepa redactar, que se relacione con el resto, que no sea cosumbo solo, no que trabaje solito en una esquina, sino que interactúe. Con todo lo que está pasando con tecnología hoy, de los primeros temas que debemos fortalecer son las habilidades socioemocionales. Y para cada rol hay unas que impactan más que otras. No es que todos tengamos que trabajar en equipo, ni es que todos nos debamos comunicar igual. Depende del rol, va la competencia que yo debo fortalecer. Lo primero que ustedes deben definir es a qué cargos le quieren apuntar. ¿Qué de lo que están aprendiendo disfrutan? ¿Se acuerdan eso que ustedes querían ser de chiquitos? ¿Y qué los motivaba? Hoy pregúntense qué les motiva para sus cargos en futuro. ¿Qué les gusta? Nos dijeron mucho tiempo que se necesitaban muchos programadores y eso daba plata y resulta que ChatGPT ya nos ayuda a programar. Entonces mi primer consejo es, aparte de actualizarse, desarrollen competencias y habilidades socioemocionales, pero frente a los roles que a ustedes les interesa. ¿Qué oportunidades hay en el mercado? ¿Cómo se van a fortalecer en temas de habilidades personales y conocimientos técnicos? Siempre la alfabetización digital, y esto aplica más para otros roles, esto aplica mucho para otros roles del desarrollo de esas competencias digitales. Ustedes hoy están embebidos allí. Cuando hablamos del papel de las universidades, ellas sí que las tienen duras. Porque hoy la formación no puede ser necesariamente tan larga o si es larga no se puede quedar con el programa estático durante varios años. Tiene que actualizarse y sobre todo en estas carreras. ¿Qué implica? Unos cambios de modelo en formación, el reconocimiento de microformaciones, que esas son actualizaciones rápidas. En reclutamiento se están reconociendo las microcredenciales, las insignias y los certificados digitales, porque es una validación de conocimiento que además es confiable. Muchos en reclutamiento comenzaron a falsificar títulos o actualizaciones y esto con las microcredenciales no pasa. Entonces, los retos académicos no solamente son en metodología, sino en temporalidad de las formaciones. Y cuando tenga que ver con tecnología es cómo las debo actualizar. Esa educación integral
está llevando a que adicionalmente el desarrollo de investigaciones en los modelos de formación esté llevando a que vayamos incluso a la infancia. Y voy a darles un dato. Muchas de las mujeres sí piensan en estudiar materias asociadas a STEAM. ¿Ustedes saben qué es STEAM? Science, Technology, Engineering, Mathematics, y ahorita se le está incluyendo artes y diseño. Muchas mujeres sí han pensado de pequeñas, pero en la marcha las mujeres no son buenas para matemáticas, las familias a veces no ayudan, los papás, no, venga, mi hijo, usted estudia ingeniería, usted más bien estudia otra cosa, o llegan a la clase y el mismo profesor dice, es que era mujer, con razón. No, no, mijo, usted tranquila, hágase en un grupo donde hayan varios hombres y que ahí ellos le ayudan. Nada de eso ayuda. Y resulta que por ser mujeres no es que hayan menos capacidades. Entonces, muchas mujeres estamos entrando en el escenario incluso sin ser ingenieras. ¿Eso qué implica? Que hay que trabajar el tema de género desde las universidades y cualquiera, tanto los hombres pueden estudiar carreras donde antes veíamos muchas mujeres, como las mujeres pueden estudiar carreras donde antes veíamos muchos hombres. Eso no va ni en sexo ni en género, eso va en cuál es mi deseo, mi interés y a qué le voy a dedicar tiempo. Por último, ¿qué recomienda la OIT? Así como en la segunda, tercera, cuarta revolución industrial, sobre los años 1920 se comienza a hablar de seguridad y salud en el trabajo, de jornadas laborales, de quiénes pueden trabajar a partir de qué edad, ya no los niños, de las jornadas de trabajo. Con las tecnologías, y ustedes se acuerdan lo que pasó en el confinamiento, si ustedes vieron a sus papás trabajando desde las casas y a pesar de que deberían terminar a las 5 o 6 de la tarde, los seguían llamando, seguían conectados en el computador y se crea la ley de desconexión en Colombia. Esa es una de las recomendaciones de la OIT. Generar políticas que permitan que las tecnologías entren en estos procesos laborales, pero que seamos conscientes de lo que implica, incluso en términos de salud mental. Que adicionalmente yo genere espacios, si ustedes han escuchado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Se han escuchado algo de esto? ¿No? ¿Más o menos? Los ODS se crean en el 2015 en la UNESCO para la protección, en principio el medio ambiente, pero entran unos factores humanos como educación de calidad, como la protección del agua, como el trabajo decente, la disminución de género y la no disminución de las desigualdades. Entonces lo que se busca es que el trabajo hoy sea mucho más incluyente. Hay modelos de trabajo distintos. Yo trabajo en un modelo que es Gig Economy. ¿Ustedes lo han escuchado? Gig Economy. ¿No? El modelo Gig Economy surge en Silicon Valley para los programadores, donde los programadores, un cliente los busca y les dice, necesito que me desarrollen una página web. Y el programador le dice, listo, y le doy 3 entregables, y en esos entregables en cada uno usted me paga, o estos entregables en tanto tiempo y me paga al final. Eso es Gig Economy, lo hemos conocido como freelance o como servicios. Pero resulta que hoy en Gig Economy no solamente trabajan las personas de tecnología, trabajamos muchos que a la edad mía tenemos mucha experiencia y queremos trabajar en muchas cosas sin amarrarnos a una sola entidad, trabajar en asesorías, en consultorías, y es de los métodos que están entrando mucho, porque eso desliga a las empresas de las personas, y a mí no me interesa que me ubiquen físicamente todo un día, 8 horas, por ejemplo, en la Universidad Nacional, que es el modelo. El trabajo híbrido, el trabajo presencial o virtual, las horas de trabajo a la semana, ya no 5 días, sino 4. Todos esos modelos están cambiando y que adicionalmente yo incluya más mujeres, no porque les esté haciendo el favor, sino por reconocer capacidades, que contrate por capacidades y potencial. Cuando esto lo abre la OIT es porque sabe
que todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial va a permear transversalmente cualquier sector económico y que en ese sentido los cargos van a cambiar. Debemos aprender de inteligencia artificial en términos de inteligencia artificial generativa. De eso estamos hablando ahorita. Colombia es consumidor de tecnología. Si alguien quiere desarrollar tecnología, pues está súper, pero Colombia es consumidora, entonces debemos reconocer las herramientas. Ustedes que están en el entorno de tecnología tienen más que cualquier otro profesional conocer herramientas de inteligencia artificial generativa y asociarlas a los sectores productivos a los que quieran trabajar o prestarles servicios. Cualquiera de las dos. Yo no puedo salir solamente con lo que aprenda y no me puedo quedar con esa información más de un año. Tengo que actualizarme. Las empresas están cambiando la forma en que valoran. Hoy hay ATS, pero esos ATS también están cambiando porque están haciendo mucha discriminación de talento. Debemos evaluar es más capacidades y competencias que tienen. Ustedes ven que ustedes pueden estar formándose en tantos años en una carrera, pero hay personas que están tomando cursos en Coursera. No por eso son mejores, pero aquí lo que vale es el potencial. ¿Qué les gusta a ustedes? ¿Qué se disfrutan en tecnología? Y por eso que hacen bien, y no necesariamente es una materia, es un resultado, si es desarrollar, si es programar, si es hacer análisis de datos, si es utilizar este tipo de herramientas para generar otros productos, ¿qué disfrutan? Y en esa dirección, conectarse con el mercado laboral. Me quiero emplear, quiero emprender, cualquiera es válida. Algo que no puede pasar es que la gente de tecnología esté sin empleo, porque ustedes hoy ya no son en una empresa, en una esquina, ustedes son transversales en cualquier sector productivo. Hablar de inteligencia artificial y el futuro del trabajo no es nada distinto que ser más consciente del impacto que está teniendo las nuevas tecnologías en sus roles. Y ustedes que están en tecnología, mi pregunta es, ¿a dónde quieren seguir? Cerremos con las siguientes preguntas. En un entorno de trabajo donde la IA automatiza tareas rutinarias, ¿qué valor diferencial puedes aportar como ser humano? Recuerden que antes de su conocimiento son seres humanos y ese va a ser su diferencial en el mercado. Bueno, ¿alcanzaron a ver el resultado? No lo alcanzaron a ver. A ver. Bueno, había una pregunta antes que no la vimos. ¿Qué habilidades humanas cree que nunca serán reemplazadas por la IA y cómo podrías desarrollarla? Y ahora sí veamos las siguientes respuestas.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y el espacio y no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Mónica, por acompañarnos, por comentarnos esto que es tan importante para los estudiantes, especialmente los que están en etapas tempranas, cuando veíamos las preguntas y ¿qué los motiva? ¿No? Dinero, dinero. Puro capitalismo puro, qué tristeza. No, mentira. Está bien, porque además son los que nos van a contratar luego a nosotros cuando estemos viejitos. Pero, ¿qué sientes que ellos, esta gente joven, que muchas veces su forma de ver la vida es distinta como nosotros las percibimos, su forma de tener sensaciones y empatía tecnológica es diferente a la nuestra? Y además que cada vez nacen menos personas, entonces hoy ustedes están en un mundo en el que hay mucha gente joven, pero cuando ustedes sean mayores va a haber un mundo donde van a haber menos gente joven. Es decir, ustedes van a tener que enfrentarse a una sociedad de gente de su generación y no van a tener nuestros problemas de tener que conversar con gente joven porque va a haber menos. ¿Cómo sientes que ellos tienen que prepararse en competencias desde el punto de vista no técnico? Porque pues ya el todo técnico se ha convertido en un commodity, en el que la industria se da digitalizada sin intermediarios y en el que ellos tendrán que dirigir muchas cosas. ¿Cuáles crees que son las competencias más adecuadas que tú has visto que están las empresas comenzando a solicitar cada vez más para que ellos puedan ser exitosos? Yo no quiero que ellos sean Betty la Fea, quiero que sean líderes y la universidad siempre ha propendido porque sean ingenieros que lideren y gestionen el cambio en nuestro país o en cualquier parte del mundo, que tienen que forzarse ellos para jalonar, no para ser seguidores, bueno, el que quiera ser estupendo, pero aquí buscamos que sean líderes en lo que construyan. ¿Cuáles crees que sean las competencias más adecuadas para eso? La primera competencia que hoy incluso todos hemos tenido que desarrollar y nuestra generación ha sido de la que más le ha tocado es la adaptación y la flexibilidad. Y ustedes tienen que seguirla trabajando. En nuestra época era más sencillo, ay no, pero si yo lo hago así ahora me quieren cambiar. Ser flexible y adaptativo con todos los cambios que se están dando es supremamente clave. Pensamiento crítico, tienen que ser súper analíticos, hacer análisis de todo el entorno que están manejando y más ustedes en tecnología. La comunicación es clave. Yo me acuerdo de un amigo de nosotros que sacó el perfil del programador y de la persona de tecnología, pero hoy el programador o la persona de tecnología no puede ser tan ensimismada, tiene que ser comunicador, porque al analizar su entorno tiene que tener la capacidad de comunicar cambios, oportunidades, nuevos productos o servicios, porque ¿cuál es el boom del pensamiento de programación? La capacidad y la competencia que se desarrolla en el análisis y organización de información. Ese es el boom de enseñar la competencia. Pero cuando a mí me dicen que la inteligencia artificial ya me va a programar, yo no puedo anular la inteligencia artificial, pero no por eso no puedo dejar de analizar y de manejar ese pensamiento crítico y de generar un buen manejo de comunicación. Y si a eso le sumo un buen networking, un buen relacionamiento con su entorno, porque ustedes se dan cuenta, en mi época las personas de tecnología eran una oficina ahí esquineada o por allá arriba, el último hueco, y hoy está al lado de la gerencia, de la presidencia y está conectado con toda la gente. Y casi que ni se llama tecnología, se llama estrategia digital, se llama transformación digital, se llama visión tecnológica, o sea, otras cosas, sí. Entonces, ¿qué implica? Van a estar de frente a la gente. Entonces, pensamiento analítico, comunicación, flexibilidad, porque todos estos cambios nos caen más duro a nosotros que a ustedes. Pero no por eso no lo pueden desarrollar. A nosotros nos ha tocado. A mí me tocó el teléfono de monedita público, el de la casa de Rodachín, el de teclear, después el inalámbrico, que eso era el boom, y ya hoy yo no tengo línea en mi casa porque pues los celulares son los que no mueven, entonces ¿para qué? Adaptarnos a todo eso y es un solo ejemplo. Entonces, el proceso de adaptación es supremamente clave, conectado con pensamiento crítico, comunicación y networking. El networking es importante, por eso es que tienen que ser amigos de todos sus amigos. Uno no sabe quién es el que luego le va a abrir las puertas en cualquier lado. ¿Los chicos tienen alguna pregunta?
Le llevo el micrófono. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, una pregunta. Entendiendo el desarrollo que ha habido en la inteligencia artificial desde la educación, se ha visto que ha habido un gran problema porque los educadores enseñan como les enseñaron en gran parte, pero nosotros no tenemos desarrolladas habilidades. Bueno, los humanos dentro de los 18 a los 28 años no tienen habilidades desarrolladas como es la escritura, la lectura, el pensamiento lógico. Entonces, los educadores se enfrentan a un reto, un desafío muy interesante, pero como educadores y como estudiantes desde el aspecto psicológico de cómo funciona el funcionamiento, bueno, cómo es el funcionamiento del humano, ¿qué se debería hacer? Cuando yo les hablaba, uno de los retos no es solamente el cambio de la temporalidad de los programas, sino las metodologías. Es porque nuestra evolución como ser humano está muy marcada por en cada una de las etapas lo que tú mencionas, qué competencias y habilidades yo desarrollo. En la adolescencia, ¿qué desarrollo? La parte social, la comunicación, pero en ese networking. Y cuando yo crezco, todas las carreras, y aquí las carreras siguen siendo vitales, no los cursos, o sea, cuando yo soy muy acoplada a los cursos, pero no por eso las carreras no son válidas. O sea, ya de pronto no carreras de 5 años o que no estén actualizadas rápidamente. Pero los profesores se ven enfrentados a qué reto. Si yo no los hago sacar a ustedes celulares para que se integren allá, me arriesgo a que ustedes se la pasen escribiendo en WhatsApp. Entonces tengo que meter otro tipo de herramientas que les permita a ustedes interactuar con el entorno y las estoy usando. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo cuando dicen que prohibimos, y eso pasó cuando salió la inteligencia artificial en el 2023, que dijeron que prohibimos las tablets, los celulares en las clases de colegios y universidades. ¿Por qué no mejor las integran y desarrollemos metodologías donde a pesar de que usemos las tecnologías, desarrollemos nuestras capacidades de escritura? La escritura a mano es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque una cosa es la idea que yo tengo en mi cabeza, otra cosa es cómo la redacto, y puede que yo aquí la tenga, pero no es lo mismo cuando yo la escribo, pero la puedo escribir con un lápiz y con la tablet, sí claro, pero no es lo mismo cuando yo hago el movimiento de la mano, cuando utilizo colores. ¿Qué reto trae entonces a los docentes? Involucrar en sus metodologías de formación espacios, por ejemplo, ya había un profesor en TikTok, habían 2 profesores, uno que alegaba que había prohibido ya el uso de inteligencia artificial para hacer ensayos, que porque se dio cuenta que los estudiantes se los traían hechos de inteligencia artificial, y otro en contraposición que él decía, yo doy un tema y en clase les pido a los alumnos que en tantos párrafos me haga un ensayo de ese tema aquí, sin utilizar celular. Entonces, ¿qué está llevando a los docentes a que cambien la forma? A que cambien el método. No es necesariamente educación por proyectos, no es necesariamente educación STEAM, son nuevas formas de involucrar la tecnología en el escenario de educación, siendo consciente de la competencia que debe desarrollar y ser creativo. Entonces ahí uno encuentra muchos docentes que comienzan a hacer cosas diferentes o actividades distintas para desarrollar esa competencia a pesar de que estén utilizando tecnología. Yo no puedo anular la tecnología. O sea, si mal no estoy, cuando se inventaron la calculadora, creo que fue en Nueva York que hubo una manifestación de profesores, eso fue como en 1974, que no, que las calculadoras, ¿se imaginan ustedes uno con un abaco en la universidad? No, hombre, o sea, tenemos que seguir evolucionando y por eso para mí es la era más humana, porque tenemos que repensarnos. Por ejemplo, yo que hago muchas conferencias o genero muchos talleres o muchos contenidos para OVAs, para mí hoy es mucho más fácil generar la parte gráfica, no tanto el contenido porque eso sí hay que investigarlo, no me puedo ceñir solo a lo que me diga un ChatGPT. Tengo que generar otros espacios
Y lo que me ha servido es que el tiempo que yo antes gastaba en un diseño, una presentación, lo dedico para leer cosas o para generarme formación en otros temas. Ahí es donde yo les digo, ¿ustedes a qué se van a dedicar en esos tiempos que les va a ahorrar la inteligencia artificial? Claro, yo quiero que a mí me haga un montón de cosas para yo poder trabajar en cualquier lado. Y eso es gig economy, yo puedo estar trabajando en cualquier lado, vengo aquí, dicto la conferencia, pero me voy ahorita a las 2 que tengo una reunión de calidad con la Nacional y a las 4 tengo una reunión de un voluntariado en el que estoy de mujeres en tecnología. Hago muchas vainas, pero ¿eso qué me lo permite? La tecnología, porque además estoy trabajando allá virtual. El punto es cómo van a equilibrar ustedes esa inclusión de tecnologías en su día a día. Eso es una cosa, pero el reto para docentes es desarrollar nuevos escenarios de formación para el desarrollo de las competencias. Y ese es un reto personal, no solo es institucional. Ahí es donde están retados directamente los docentes. ¿Alguna otra pregunta? Tú nos decías que pues nosotros estamos como acondicionados a trabajar en varios campos, ¿no? Como hacer freelancer, como hacer muchas cosas. En la mayoría de las empresas, por ejemplo, hace unos días en un open house nos dijeron que esta generación le corría mucho a eso, a quedarse mucho en algún lado y eso no era de valor. Entonces, ¿cómo manejaríamos como esa estigmatización? Yo creo que así como digo que los docentes se tienen que repensar mucho en cómo dictar clase, las empresas también se tienen que repensar mucho en la gestión del talento. Y no es que los jóvenes no quieran algo estable. Y yo no estoy de acuerdo con los millennials. O sea, sí y no, los millennials son de unas características particulares, pero no todos son iguales. Lo voy a hablar desde una experiencia personal. Mi hijo estudió marketing y negocios digitales. Yo pensé que él iba a ser muy inquieto y muy de montar negocio y él se empleó ya en una empresa que además es americana, no trabaja para clientes acá en Colombia, sino trabaja para clientes en Estados Unidos. Cuando yo miro, son 30 personas que hay en Colombia, hay otros en México y el resto está en Nueva York. Les llevan todos los meses a los hombres y a las mujeres peluquería. Les llevan cada 15 días arreglo de uñas. No tienen problema de llevar almuerzo, o sea, en mi época uno, uy, qué oso llevar coca y más IBM, uy, no. No, ellos llevan almuerzo y mi hijo dice, ay no, yo prefiero almuerzo que ponerme a buscar restaurante. O anoche me dijo, ma, yo mañana no llevo almuerzo porque nos van a llevar comida peruana. Yo, pero… Y resulta que un día hablando yo, que conocí la de recursos humanos, le dije, ¿por qué les llevan una vez a la semana postres, les cubren antes de las 7 de la mañana Uber y después de las 7 de la noche Uber, lo paga la empresa? Porque sí, o sea, salen de la oficina o para la oficina, les cubren Uber. Y yo le decía, ¿por qué hacen ese manejo de bienestar? O sea, y yo que vengo de recursos humanos. Y me decía, porque nosotros necesitamos personas felices. Puede que no todos se identifiquen, pero los que se identifican con lo que hacemos en la empresa, necesitamos que sean felices, que se conecten con nuestra cultura. Y eso no es muy diferente a lo que hacía yo cuando estaba en IBM, solo que la forma sí es distinta. Entonces yo creo que más que la generación de hoy exige mucho más empatía con la sostenibilidad, se conecta más con los temas de protección y cuidado con la naturaleza, cuando yo voy a hacer obras voluntarias, pero adicionalmente el hecho de que los consientan no está mal, solo que esos beneficios se conectan más para la edad o sus necesidades. Y para mí eso es volver a lo humano, no pretender que la gente sea una máquina de trabajo y sencillamente se quede aquí 20 años. Eso no lo vamos a volver a tener. O sea, lo que vivieron nuestros padres, yo duré en IBM 19 años, 14 en recursos humanos y 5 en educación. Y yo fui la que renuncié porque me fui para otro lado
pensando en volver a recursos humanos y me di cuenta que ya lo que a mí me gustaba era educación y tecnología. Y después decidí trabajar de gig economy, pero es por mi momento de vida que quiero hacer muchas cosas, no quedarme en un sitio, en un escritorio. Y eso es lo que deben ver las empresas. Y muchas empresas lo están empezando a reconocer. ¿Se acuerdan lo que les dije de experiencia de empleado? Es ese análisis, porque a mí de nada me sirve analizar la experiencia de cliente cuando tengo un alto nivel de rotación y eso pone en riesgo la satisfacción de mis clientes. Entonces, cuando yo tengo altos niveles de rotación, necesito mirar en qué cargos, cuáles tengo más críticos, y eso lo están empezando a ver las empresas. Entonces, yo creo que en este tema hay más bien una evolución que van a comenzar a ver ustedes. A mí me sorprende la empresa donde está mi hijo, porque digamos que es parte de lo que comienzan a mostrar de la necesidad de cambiar la manera en que uno ve los colaboradores, ¿sí? Ya por default no es que estén siempre en una compañía, yo puedo renunciar cuando yo quiera. ¿Cómo lo retengo? Entonces comienzan a surgir otras variables distintas de retención. Mírenlo mucho en los beneficios de una empresa. Eso les muestra a ustedes la gestión que hace la empresa con la gente. O sea, el tema de conexión laboral, ahí hay muchas cosas claves para reconocer.